Buenos días, amados hermanos. Es un gozo, un privilegio, un placer poder estar nuevamente entregando la palabra de Dios. Si bien sabemos que estamos hablando bajo circunstancias especiales, estamos, como es de público conocimiento, sin la posibilidad de poder congregarnos, pero lo maravilloso es que el Señor nos une y nos vincula por la unidad del Espíritu a pesar de que no podamos congregarnos. Confiamos en el Señor de que esta medida va a ser por corto tiempo y que brevemente podremos estar juntos gozando de la comunión entre los hermanos. Yo les invito en esta mañana a que abra su Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 91. Y vamos a leer en el libro de los Salmos desde el versículo 1 al 16 para meditar en él. Dice así la palabra de Dios, Salmos 91 del 1 al 16. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Oramos al Señor para compartir el pasaje. Padre, adoramos tu nombre en este día. Verdaderamente nos postramos ante ti, Señor, y podemos disfrutar, Señor, plenamente tu presencia en nosotros. Oh Señor, cuán profundo es el bálsamo de tu paz en tus hijos. Cuán profundo es el descanso que podemos disfrutar en ti, Señor. Porque tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres quien tienes toda la historia del mundo, de principio a fin, gobernada bajo el poder y el control de tus manos. Y sabemos, Señor, que como hijos tuyos estamos en tus poderosas manos y nadie nos podrá arrebatar de allí.
Señor, clamamos para que este mensaje sea un mensaje de aliento, de esperanza y de descanso para cuantos creen en ti, y que sea tu nombre glorificado, no solamente en la situación favorable, sino también en la adversidad y en el dolor, porque también estas tú las usas para formar a Cristo en nosotros. Te adoramos a ti. Clamamos por la amada iglesia y por todo hermano que pueda observar este video, para que tu nombre sea exaltado y sus vidas puedan ser edificadas. Oramos al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, en esta mañana quiero compartir un sermón que he titulado Dios es nuestro refugio. Y el mismo está compuesto por una introducción, en segundo punto, la realidad de su promesa, en tercer lugar, la necesidad de nuestra confianza, en cuarto lugar, la respuesta de nuestro corazón frente a la prueba, y en quinto lugar, las aplicaciones para nuestra vida. Repito, la introducción, la realidad de su promesa, la necesidad de nuestra confianza, la respuesta de nuestro corazón frente a la prueba y las aplicaciones. El salmo que hemos leído es uno de los salmos escritos por David y evidentemente la manera de escribirse es una poesía hebrea. En la poesía hebrea encontramos, como era un método normal de ellos, las metáforas, que son justamente figuras que tratan de representar realidades en cuanto a las relaciones entre las personas. Básicamente el Salmo está compuesto entonces por la declaración de Dios, de su persona, la confianza en Él, de los que creen en Él, y en la parte intermedia del Salmo encontramos el detalle de la manera en la que Dios opera para proteger a los suyos. Entonces, es necesario que podamos ir al punto en donde estamos nosotros en este tiempo azotados por una situación que es desfavorable y estamos, como es de público conocimiento, alarmados en muchos casos y en otros casos preocupados por el avance del COVID-19, este llamado virus corona, y estamos enfocados en un problema que es de alcance mundial, a tal punto que ha sido ya determinado como una pandemia. Y tenemos estadísticas que nos están hablando de la propagación rápida de este virus. Como por ejemplo, hay reportes de más de 156.000 casos en más de 140 países. Y detalladamente, las estadísticas reportan que China tiene 80.844 casos, de los cuales hay 3.199 fallecidos. Italia supera los 21.000 contagios con 1.441 muertos. Irán reporta 12.729 casos con 611 fallecidos y Corea del Sur reporta 8.162 casos con 75 muertes. Japón reporta 1.484 casos con 29 muertes. Singapur, por otra parte, 212 casos. Malasia reporta 238 casos. Bahrein, 195 casos, Kuwait, 80 casos con un muerto, Irak, 79 casos con 8 muertos, India registra 81 casos y 2 muertes, y etcétera, etcétera. La lista de estadísticas es mucho mayor. Y estamos frente a una pandemia mundial. Pero ¿sabes una cosa, querido? Esta no es la peor pandemia. Este no es el peor problema. Esta no es la situación que deba alarmarte más. Si tú comparas el porcentaje de muertes en relación a los casos que han sido registrados
el porcentaje de las muertes por un virus es ínfimo en relación al porcentaje de la perdición eterna por los que pasan a la eternidad, azotados por la pandemia del pecado. La palabra de Dios es clara mostrándonos que el problema peor, el más grave, el más tremendo que la humanidad afronta es la perdición del hombre en su pecado. La epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5 y en el versículo 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La palabra de Dios registra claramente que cuando muere el impío, abre los ojos estando en tormentos. Solo puedes leerlo en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. El punto es que la pandemia espiritual tiene un índice de efectividad del 100% de los casos. El humano infectado en el pecado, cuando pasa la eternidad sin confesar su pecado y sin amistarse con el Dios eterno, se pierde eternamente. Por eso es que la palabra de Dios en este salmo maravilloso nos arrima la verdad de una relación íntima, profunda con Dios. En primer lugar, te invito a que consideremos como punto número 2 la realidad de su promesa. ¿Qué promete Dios? ¿Qué ha hablado Dios? ¿De qué manera se ha acercado Dios a este hombre que está sumergido, que está verdaderamente prisionero en la pandemia del pecado? ¿Cómo Dios ha obrado frente a esta enfermedad mortal? Dios está presentándose a sí mismo. Es la realidad de una promesa. Él se presenta a través de promesas. Y en realidad el Salmo contiene esta promesa. Si tú tomas el versículo número 1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el versículo 14 del mismo Salmo, si tú te diriges más abajo, vas a encontrar que dice: porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. El versículo 15 dice: me invocará y le responderé, yo estaré con él en la angustia, le rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Hemos estado considerando en el libro de Romanos la realidad de que el pecado justamente provoca la separación eterna. Pero sabemos por la palabra de Dios que el Dios eterno se ha propuesto salvar a hombres pecadores para sí. Él se ha propuesto justamente levantar un pueblo propio para Él, edificar una familia, tratar íntimamente con un pueblo, el cual sea bendecido con su persona, el cual sea salvado de los efectos de la peor enfermedad, que es el pecado que provoca la muerte. Y este Dios eterno ha elaborado un plan de redención, pero Él ha arrancado mostrándose, y Él ha comenzado prometiendo que Él va a hacer esto. Y evidentemente el Salmo lo está diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Él está revelándose como el Dios que quiere cubrir. La realidad entonces en la primera manifestación de su promesa es que Él brindará su sombra. Para los caminantes en la tierra, en aquel lugar, en el oriente, era tremendo el impacto, el ímpetu, la intensidad del sol.
Evidentemente, conseguir una sombra frente al sol abrasador era realmente una bendición. Y el Dios eterno usa esta figura, esta metáfora, para indicar justamente su amparo, la protección que Él quiere brindarle al que está en Él, al que está con Él, al que cree en Él. Y evidentemente esta es la promesa. Él promete su amparo. Por eso el salmista dice: el que habita mora bajo su sombra. Él es la sombra, Él es el amparo de tu vida. No hay nada que temer. Dios está prometiendo su amparo. No solo eso, sino que tú puedes observar en la palabra de Dios cómo durante toda la historia del tiempo Dios ampara a su pueblo, siempre lo ampara. Y lo ampara a pesar de la infidelidad de ellos, pero Él lo ampara porque Él los ha creado para sí y para su gloria. Él está prometiendo amparo. En el Salmo también 91 y el versículo 14 podemos observar parte de su promesa. Dice: porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré. El resultado de ese amparo es hacer libre al cautivo. La manera en la que Dios obra para con la persona a la cual arrima a sí mismo es hacerlo libre. La libertad es quitar los efectos de esta opresión, del temor de la muerte, la libertad de la práctica del pecado, la libertad de todo aquello que nos enreda en una situación desgastante, dolorosa, entristecedora. Dios ampara y en su amparo nos hace libres. Esa es su promesa. No hay una libertad mayor que la libertad que tiene el que lo conoce a Él. Entonces la palabra está diciendo que Dios promete. Es la realidad de su promesa. Fíjense, yo lo libraré. Yo lo libraré. Es una promesa. El que habita bajo mi sombra, yo lo hago libre. Y mi amado hermano, esa es la realidad del que está en Él. Pero no solamente Él libra del temor de la muerte, Él libra de la práctica del pecado, Él libra a los suyos del presente siglo malo, Él libra de la eternidad de condenación. La libertad que Él ofrece es una libertad temporal y eterna. Y entonces seguimos viendo en el Salmo, en el versículo 15, que dice: me invocará y le responderé. Otra promesa: amparo, liberación, atención. El Dios eterno está atento a la necesidad de sus hijos. Es por eso que dice: me invocará y yo le responderé. Es una promesa que Él mismo está expresando y que revela la actitud que Él ha definido y ha decidido tener para con los que Él quiere salvar. Y evidentemente es que Él está atento. Amparo, libertad y atención. La palabra habla claramente. Atento están los oídos del Señor a las oraciones de los justos. Si tú recorres la Biblia, llegas a Apocalipsis y hay allí un receptáculo en donde la figura es que allí están todas las oraciones de los santos. Evidentemente son figuras que representan un tipo de relación, y lo que Dios está diciendo es que Él está prometiendo una actitud para con los suyos, para con los íntimos, para con sus hijos, que justamente es el amparo, la libertad y la atención. Es la respuesta al clamor. Él tiene cuidado de nosotros, dice Pedro en el Nuevo Testamento.
Pablo dice que debemos presentar toda nuestra necesidad a Él porque Él nos escucha y no debemos vivir en ansiedad. Evidentemente, la promesa es de parte de Él hacia nosotros. Él nos atiende, nos escucha. Entonces, este es nuestro Dios. Pero no solamente dice el Salmo allí que le invoca y Él responde, sino que dice: yo estaré con Él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Entonces, no solamente es amparo, libertad, atención, sino que es contención. Él va a estar con nosotros en la angustia, es contención. Dios tiene propuesto contener a sus hijos. Él está inclinado y observando las necesidades de su pueblo. No estamos solos porque el peor de los problemas, la pandemia espiritual, ya ha sido resuelta en Él. Y evidentemente estamos bajo su contención. Entonces Él dice, si pasa por la angustia, si atraviesa el valle de lágrimas, si eventualmente Él permite algún tipo de mal, lo que Él está prometiendo es que Él te va a contener aún a través del camino difícil. Mi amado hermano, si sigues leyendo en el Salmo 91 y el versículo 16, la promesa sigue expandiéndose y no solamente tiene alcances temporales, sino que también te va a llevar a límites eternos. Fíjese lo que dice: yo lo voy a saciar de larga vida, y esta es la plenitud. Y tú me dirás, bueno, hay plenitud cuando la persona está en angustia, y evidentemente hay plenitud cuando la persona está en el Señor. Ese es el secreto. Hay plenitud cuando la persona está en el Señor. Él es tu plenitud. Él es mi plenitud. Entonces Él dice: yo lo saciaré de larga vida. Él está obrando y está operando para que la persona tenga plenitud, bienestar. Pero si tú sigues la línea de la promesa, dice: yo le haré ver mi salvación. La actitud de Dios no solamente se limita al cuidado de sus hijos en este tiempo terrenal, sino que Él ya tiene determinado en Él toda una eternidad de gloria para los que Él ha salvado. Por lo tanto, la realidad de su promesa es esta: amparo, libertad, atención, contención, plenitud, salvación eterna. Mi amado hermano, este es nuestro Dios. Ahora, note que Él no le está diciendo que no va a pasar por la angustia. No le está diciendo que no va a tener que enfrentar enfermedades. No le está diciendo que no va a tener que enfrentar problemas propios de los límites físicos y problemas propios de esta humanidad caída. Él le está prometiendo su persona presente en tu realidad. Y esa es su promesa. La promesa de Dios es Él mismo en tu vida. Por eso nuestro bien está en Él. Él está contigo. Y el salmista logra entender esto. Por eso es que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La promesa es Él. Él mismo se da, Él mismo se acerca, Él es el que se entrega, Él es el que se brinda, Él es el que se arrima, Él es el que cubre tu vida terrenal, Él es el que te garantiza tu eternidad a su lado. Es Él. Tu bienestar es Él. Tu bienestar no está en las cuestiones materiales. Tu bienestar está cuando tus cuestiones materiales, salud, enfermedad, situación económica y todo lo que quieras poner allí, está sujeto a Él.
porque Él, Dios, es tu sumo bien. El Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, esta es la vida eterna, esta es la vida de Dios, este es el sumo bien. ¿Cuál es la vida eterna? La vida eterna es que te conozcan a ti. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios se ha prometido dar, y no solamente que se ha prometido dar, Él ha mostrado que se ha dado, y Él es nuestro sumo bien. La palabra dice: esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el Dios verdadero, que se ha dado, que se ha mostrado, que se ha arrimado a través de su Hijo, Jesucristo. Ahora, esa es la realidad de su promesa, pero ¿cómo nos aseguramos que Él se da? ¿Cuál es la manera que el salmista tiene para estar seguro de que Dios sí verdaderamente se va a brindar y se va a dar? ¿Cuál es el factor que lo lleva a Él a estar verdaderamente seguro y cubierto bajo sus alas? Y fíjense en lo que dice la palabra. Y este es el punto número 3. Nos lleva a la necesidad de nuestra confianza. Hay una confianza necesaria. Hay una confianza necesaria que es la respuesta de los hijos a la manifestación de Dios. Es la actitud del que le conoce. Y entonces el salmista dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El versículo 2 dice: diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Entonces, ¿cuál es la actitud del que le conoce? ¿Qué está diciendo el salmista? ¿En qué se apoya él para confiar de que Dios lo hará? En esto, la palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Por qué puedo yo confiar en Él? Es que Él es el Altísimo, el que te promete darse, el que te promete bendecirte, el que te promete ampararte. Él es el Altísimo. Por eso Él dice: el que habita al abrigo del Altísimo. El Altísimo es una expresión que indica un atributo de Dios. Es el atributo que lo coloca a Él como único, más alto que todo otro ser, infinitamente distante en poder, en santidad, en gloria. Él es el que está, dice la Biblia, por sobre todos los dioses. El Altísimo significa que Él puede contra todo y que Él puede dar todo lo que Él quiere, a quien Él quiere, de la manera que Él quiere y cuando Él quiere, porque Él es Dios, Él es el Altísimo. Isaías capítulo 57 y versículo 15 nos dice: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Hay una necesidad de confianza. El salmista nos está mostrando el que habita al abrigo del Altísimo. Tú debes entender que este Dios, el Dios que te promete darte su amparo, su protección, ese Dios es Altísimo. Esa es la base de tu confianza, ese es el apoyo, ese es el cimiento. Dios se ha dado a conocer y Él te muestra que Él es el Altísimo. Nada puede en contra de Él. Él puede por sobre todo. No hay
Dios que pueda contra él, ni problema que pueda contra él. Él está por sobre todo. Entonces, Isaías nos aclara y nos dice: Él habita en lo alto y en lo santo, pero también habita con aquellos contritos y humillados que están bajo Él. Esto significa que Él es el Rey y que gobierna por sobre todo. Esto significa que en la vida de los que están bajo su amparo, nada ocurre sin que Él lo permita. Esto significa que no hay en la historia de un hijo de Dios un escenario desconectado de su dominio y de su control. Hay una necesidad de confianza que se basa en la declaración de quién es Él. Él es altísimo. Él gobierna por sobre todo. Yo no sé cuál es la situación que tú estés atravesando en tu vida. Es probable que tú estés atravesando el dolor. Es probable que tengas preguntas sin respuestas. Es probable que los resultados de tus planificaciones no hayan sido los que tú esperabas. Es probable que tengas alguna cuestión emocional, decepciones en tu vida. Evidentemente, todo escenario negativo, por más duro que pueda parecerte, si tú eres un hijo de Dios, nada escapa al soberano control de Él sobre tu historia. Él es el Altísimo, es el Rey que gobierna todo. Entonces, no solamente que el Salmo declara el cimiento de nuestra confianza, que el que se está prometiendo, el que se está presentando, el que está mostrándose como que se va a dar, es el Altísimo, es Dios, es el que todo lo puede, es Él. Por eso puedo confiar, porque es Él. Y evidentemente, no solamente la palabra está mostrando en el Salmo que Él es altísimo, sino que está diciendo: morará bajo la sombra del Omnipotente. Altísimo, omnipotente. Dos pilares en donde se asienta la confianza del hombre en Él. Él es omnipotente y Él es todopoderoso. Él no solo desea darnos vida, sino que lo hace. Él puede hacerlo. Evidentemente, cuando Él se manifiesta como la promesa, Él llama a nuestra confianza y nos está diciendo que no solo Él quiere darnos vida y ampararnos en la vida y llevarnos a la vida de Él, a la vida eterna, sino que Él lo hace, evidentemente lo hace porque puede hacerlo. Y la palabra nos dice que Él es el Todopoderoso. Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 32 y versículo 26. Entonces vino palabra del Señor a Jeremías, diciendo: he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Dios está mostrándose que Él es el Señor y que Él es el Dios de toda carne. Esto significa que Él nos ha pensado, esto significa que Él nos ha creado, esto significa que Él ha dispuesto toda la historia de nuestro tiempo y de nuestra existencia. Esto significa que nuestros días están contados en Él. También significa que aún los cabellos de la cabeza están contados por Él. Que no hay nada imposible para Él. Cuando Él quiere hacer algo, Él lo hace. Y evidentemente, su acción todopoderosa está vinculada a la vida de los suyos. Él es altísimo. Él es todopoderoso. ¿Qué me llama? Me llama a confiar en Él.
Dios no está prometiendo que no te vas a contaminar. Dios no está prometiendo que nunca te va a pasar nada. Dios no está prometiendo que vas a ser intocable por ser un hijo de Él. Dios te está prometiendo lo que cumple, que tú estás en Él y que a la larga nada afectará tu relación con Él y que a la larga todo lo que pueda ocurrirte es porque Él lo permite, y si Él lo permite, Él te amparará, Él te contendrá y Él te llevará al puerto seguro. Él nunca te dejará porque tú eres suyo. Cuando llegamos al versículo 4 del Salmo, no solamente que el cimiento de nuestra confianza en Él está en el hecho de que Él es altísimo, de que Él es todopoderoso, sino que el salmista dice, ¿saben por qué yo confío en Él? ¿Saben que Él es lo más maravilloso que me ha pasado? Más allá del ataque y de la saeta y de las pestes, yo estoy en Él. Y Él es mi refugio, y Él es mi salvación. Él es el que está a mi lado. Pero ¿saben? Yo creo y confío en Él, porque aparte Él es fiel. Y eso es lo que dice el versículo 4 del Salmo 91. Con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Son todas metáforas. Evidentemente Dios no tiene plumas. La Escritura dice que Él es espíritu. Tampoco tiene alas. Al menos Él no se presenta así. Sin embargo, está a través de una figura metafórica mostrando que la actitud de este Dios, que es altísimo y que es todopoderoso, es la actitud que tiene un ave cuando ampara a su pequeño polluelo. Puede haber fuego alrededor, puede haber una amenaza de algún animal, puede haber algo que atente contra su vida, pero nada hará que un ave levante sus alas para que el peligro azote a su polluelo. Nada. Entonces, lo que la Escritura está diciendo es que Él confía en este Dios todopoderoso, altísimo y fiel. Y este es nuestro Señor, todopoderoso, altísimo y fiel. Ese es el cimiento de nuestra confianza. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber que aquel que se promete se va a dar? ¿Cómo puedo saber que aquel que está prometiéndome que me va a cubrir lo va a hacer? Perfecto, es que su naturaleza es altísimo, todopoderoso y fiel. Y entonces mi actitud frente a su declaración es que yo tomo como mi refugio su fidelidad. Es que yo tomo como mi escudo protector su fidelidad. Por eso es que dice ahí, escudo y torre o amparo es su fidelidad. La fidelidad de Él, que es el hecho de que Él garantiza que cumple lo que promete, ese es el amparo al cual yo corro para refugiarme allí. Yo corro hacia su fidelidad porque ese es mi sitio seguro. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Puede darse vuelta el mundo, puede infectarse la Argentina, pero tu refugio, tu amparo es Él. No el hecho de que pienses que no te puede llegar una infección. De hecho, no está mostrando el Salmo esto. ¿Cuántos creyentes hay en este año que murieron de cáncer, de enfermedades? ¿Cuántos? Y que vamos a decir que no se aplica la palabra en ellos. Es que Dios no está prometiendo esto, no está prometiendo que vas a ser intocable. Está prometiendo que al estar en Él, tú estás pleno, estás completo. Nada te puede tocar. Ya eres libre del poder de la muerte, eres libre del poder de la enfermedad.
enfermedad? Porque estás en Él. Estás en Él. ¿Cómo podemos comprobar que Él es fiel? Romanos capítulo 8, versículo 32 nos dice: el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Debido a que Él ya se entregó por nosotros, Él nos dará todas las cosas. Lucas capítulo 4 y el versículo 18 dice: estando el Señor presente y con el rollo predicando en la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, o anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y cuando Él cierra el libro, les dice: hoy se ha cumplido esta escritura entre ustedes. Todo lo que el Salmo viene prometiendo, este Dios todopoderoso, este Dios altísimo y fiel, lo ha cumplido. Él ha cumplido que se dará por su pueblo. Y Él está prometiendo que al darse por su pueblo, nada logrará separar a un hijo de Dios de su Padre. ¿Cuáles son esas cosas que Él nos dará? Son todas aquellas cosas que forman a su Hijo en nosotros. Este es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es que Él salva a hijos y que los lleva a través de un proceso de madurez a que su Hijo se forme en ellos. Y evidentemente todo lo que sirva para formar a Cristo en nosotros, Él lo va a permitir. Y quiero decirte algo: más arriba estudiamos que aún podemos pasar por la angustia. Él no dice no les va a venir nunca angustia. Él dice yo voy a estar con ellos en la angustia. Puede venir la angustia, puede venir la prueba, puede venir la enfermedad, puede venir el dolor, pero te quiero decir algo: nada de lo que el Padre permite que le pase a un hijo está fuera del propósito final. ¿Sabes cuál es el propósito final? El propósito final es que su Hijo Cristo sea edificado en tu corazón. Y evidentemente, mi amado hermano, puedes pasar por la prueba, puedes pasar por el dolor, pero Él formará a su Hijo en ti. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Entonces, la realidad de su promesa, Él se está prometiendo a sí mismo. El cumplimiento de su promesa, Él se ha entregado en su Hijo Jesucristo. La necesidad de tu confianza está basada en que Él es todopoderoso, altísimo y fiel. La manifestación del cumplimiento de su promesa es que Cristo Jesús ya vino, se cumplió lo prometido. Y si Él ha cumplido su promesa en Jesucristo, cumplirá en este tiempo edificar a Cristo en tu vida, y lo hará de una manera fiel. El propósito entonces es que a los que antes conoció, a estos que también predestinó, sean conformados a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Y por eso podemos entender el 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, las buenas, las malas, las lindas, las feas, todas las que Dios permite, porque eso es estar bajo el amparo de Él. Todas las que Dios permite, todas obran para bien. Ese bien
es la edificación de Cristo en tu vida, hasta el día en que seamos asociados a Él en la gloria final, en donde llegaremos a la estatura plena, a la conformidad total de toda la iglesia a la imagen de su Hijo. Mi amado hermano, la palabra nos llama a confiar en Él. Por eso es que el Salmo revela una actitud. No solamente la realidad de su promesa, no solamente la necesidad de nuestra confianza, sino que también revela nuestra actitud frente a la prueba. Fíjense en lo que dice la palabra en el versículo 1 y en el versículo 14. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en el versículo 14 culmina con la misma idea: porque en mí ha puesto su amor, yo le libraré. Entonces, la palabra habla de una actitud. Yo debo habitar bajo su abrigo. Y la manera en que esta metáfora se explica es poner el amor en Él. Entonces, el habitar al abrigo, el morar bajo la sombra y el poner nuestro amor en Él son todas metáforas que indican sometimiento a su señorío. No es otra cosa más que eso. Él prometió darse, sí. Él lo concretó, sí. Él te salvó, sí. Y tú piensas que puede pasarte algo hoy, por más que el mundo esté dado vuelta, que escape de su control, que escape de su soberanía, que escape de su dominio. Pues bien, ¿cuál es nuestra actitud frente a la prueba? El que habita, el que pone en Él su amor, el que está morando bajo su sombra, es justamente el que se somete a su soberano dominio y a su control, el que reconoce a Dios como Dios, el que está bajo las órdenes de su soberana voluntad. ¿Cómo lo llevo a la práctica? El versículo 4 dice: con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Escudo y baluarte es su fidelidad. Yo debo tomar el escudo de la fidelidad de Dios. Debo esconderme en el refugio y en la torre fuerte de su fidelidad. ¿Y esto cómo lo llevo a cabo? ¿Tú estás pasando pruebas hoy? ¿Te mueve quizás el anuncio de una pandemia? Debes saber que Cristo ya ha solucionado la peor pandemia. Y si tú verdaderamente en este día entiendes la palabra, descansarás plenamente en su fidelidad. Él te ha prometido amparo. Él te ha prometido libertad. Él te ha prometido atención. Él te ha prometido contención. Él te ha prometido plenitud. Él te ha prometido eternidad de vida. ¿Cómo lo hago? Las aplicaciones. ¿Cómo me someto a su fidelidad? Confiando en Jesucristo y en la justicia lograda en la cruz, memorizando y meditando sus promesas, recordándolas con la lectura de su palabra, hablándolas, diciéndotelas, recordando que quien las ha dicho es un Dios fiel, que así como prometió acercarse, lo hizo en Cristo. Esas promesas serán cumplidas en tu vida también. Puedes tomar todas las precauciones y de hecho te animo a que tomes todas las precauciones en este tiempo difícil. Pero medita que tu mayor problema Dios ya lo ha resuelto en la entrega de Jesucristo. Descansa plenamente en que tu Dios, el Altísimo y Todopoderoso, es fiel. Y si no retuvo a su propio Hijo
sino que lo envió para acercarte vida eterna, juntamente con Él te dará todas las cosas a través del canal de la prueba, del dolor, de la prosperidad, de la felicidad. Todo Él lo está haciendo para que Cristo sea formado en ti. Descansa en la comunión con este Dios. La eternidad está garantizada en su fidelidad y en su obra de amor. Oremos. Padre, gracias en este día, gracias en esta mañana tan hermosa y maravillosa por tu palabra, la palabra que nos habla de un Dios fiel, todopoderoso, que se promete a sí mismo en una entrega total para ampararnos, para cubrirnos, para librarnos, para contenernos, para darnos plenitud, para darnos eternidad. Padre, queremos descansar en el poder de tu persona. Te adoramos a ti y te damos gracias y oramos al Padre en el nombre de Cristo.